Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. 18 de agosto 2019. 20, domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro de Jericó. Capítulo 38, versículos del 4 al 6, luego del 8 al 10. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes tenían prisioneros a Jeremías. Dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tiene ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melequías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolos al pozo, donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Responderemos: Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el seno con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Todos: Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Todos: Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Todos: Señor, date prisa en ayudarme. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hermanos, rodeaos, como estamos, por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de fe. Dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se proponía, aceptó la cruz sin tener su ignominia, y por eso, estando sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues
en el ejemplo de aquel que hizo sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, es domingo de ir nuevamente a visitar a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia del Dios vivo. No se vaya a confundir con otros templos que andan vacíos, y lamentablemente eso no se lo ha dicho su tal mencionado pastor. Andan vendiéndole la mitad de la verdad, cuando en realidad, vendiéndole la verdad completa, estuvieran entrando en el templo católico. Los pastores y sus ovejas, porque ya se las han quitado a Jesucristo. No son ovejas de Cristo. Y te preguntarás, ¿y por qué hablando con esa seguridad? Bueno, hermano y hermana, si no te has dado cuenta aún, vayamos a la historia y vea cuándo su iglesia fue fundada, en qué año, en qué día. Yo sí le puedo decir, la iglesia católica fue fundada del año 33 para acá, cuando Jesucristo dejó a una iglesia que, así si vamos a Mateo 16, 18, como estuvimos recordando en estos días atrás, Jesús edifica su iglesia en la figura de Pedro. Como vemos en la primera lectura, hermano y hermana, así que no se deje engañar por pastores que le estén llenando la cabeza de piojos. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes tenían prisionero ¿a quién? A un profeta. El Señor lo ha mencionado grandemente. ¿Cómo es que a través de estos profetas va llevando su palabra al pueblo de Israel? Pero vemos cómo aquí lo tienen ya listo para fundirlo. Pero gracias a que vino una persona e intercedió por Jeremías, el etíope, vino a hablar con el Señor, y de esa manera lo tomaron y lo sacaron del pozo para que no muriera. Mire cómo son las cosas. En esta vida, cuando vamos a hablar del Señor, nos vamos a dar cuenta
que no le vamos a caer bien a mucha gente. Vamos a ser un método de tropiezo para muchos. Y lamentablemente muchos se dejan arrastrar por lo que son las influencias del mundo. Si estamos viviendo en un mundo donde hay muchos robos, nos dejamos influir por estos robos que existen y nuestra mente se nos va pensando en que tenemos que poner rejas, tenemos que poner portones, tenemos que poner de todo porque nos van a robar hasta la vida. Hermano y hermana, deje de estar poniendo rejas. Y no lo digo por nuestros hermanos los herreros para que se vayan a quedar sin trabajo. No lo estoy diciendo por eso. Simplemente es que no tenemos esa confianza en el Señor. Tenemos esa confianza prácticamente en lo que nosotros podamos hacer. Si ustedes vieran la hermosura que es poner y depositar la confianza en el Señor, que si usted se va a dar cuenta luego va a decir, pero ¿cómo pasaron todas estas cosas? Yo no las tenía planificadas, pero así suceden en nuestra vida. Veamos cómo en la segunda lectura, en la carta, les recuerdan a los hebreos. Y me acuerdo que en un tiempo atrás estuve hablándole pues, de los hebreos, que eran estos que estaban retirados, pero que tenían muchas confusiones. Y esas confusiones se las iban aclarando, pero mire, de tal manera de que ellos pues estaban viviendo una vida piadosa, vamos a decirlo de esa manera, pero tenían ese problema de esa confusión y la fe de ellos pues realmente no estaba a ese nivel de lo que iban viviendo, porque acuérdense que van teniendo una transformación de su religión, que es la judaica, a esta nueva doctrina que es en los comienzos y en los principios sabemos que fue y siempre ha sido dirigida por el Espíritu Santo. Y así de esa manera nos habla que tenemos que dejar las cosas que nos aten al pecado y confiar para tener esa liberación en nuestras vidas. Es hermoso cómo es que le hablaban a estos diferentes pueblos que fueron esa parte viva de lo que somos tú y yo en estos tiempos. Así que pongamos atención. En aquel entonces le dijeron, ustedes no han dado su sangre por lo que realmente están viviendo, por la lucha contra el pecado. Y muchas veces el pecado viene en muchas formas de dudas y nos pone a nosotros a dudar. Así que deje de estar dudando, mantenga esa fe firme en el Señor. No se olvide mañana de ir a la iglesia, adorarlo, alabar al Señor en el templo. No es en un templito, sino en el templo donde se encuentra Jesucristo, donde vamos a recibir a Jesucristo. Miren, vamos a hacer una cosa. No sé si ustedes estaban pensando que Dios es amor. Dios es amor. Mire, hermano y hermana. Muchas personas se han ido detrás de una misericordia disfrazada. Deja que vean este evangelio del día de hoy. Esos que están viviendo con una misericordia disfrazada. Jesús lo dijo bien claro. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Muchas personas pueden interpretar esto de miles de formas, ¿no? Porque acuérdense que nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios de justicia. Y al ver tantas cosas que están pasando, ¿cómo no realmente comenzar esa justicia en ese momento? Muchos podrían estar pensando eso.
Pero si hubiese sido de esa manera, todo se hubiese acabado en ese momento. ¿Y nosotros qué? No, nosotros somos parte de ese plan de nuestro Señor. Por eso es que cuando Él dice, he venido a traer fuego a la tierra, muchas veces he firmado los diferentes escritos con un fuego. Y a veces he firmado los videos con un fueguito. Y es eso mismo, mi entendimiento de ese fuego, de ese amor, de esa transformación que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros. Ese fuego que nos va moldeando. Y a veces, muchas veces tenemos que pasar por situaciones muy críticas y a veces hemos caído hasta lo más bajo. Y eso es algo que cada quien sabe el rollo que va llevando, pero así mismo nos lo dice el Señor. Y dice cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y mire cómo arde ese fuego del Señor en estos tiempos. Arde a través de ti y a través de mí, a través de la fe. A través de la fe que vamos llevando a nuestros hermanos, que vamos experimentando, vamos a un lugar, vamos a una playa y tratamos a esa gente con amor, con esa confianza, con esa paz, con esa verdadera pureza de una amistad sincera, sin conocerlos. Y así mismo es como el Señor a cada uno de nosotros va transmitiendo ese fuego para que realmente los demás entiendan de que no vino en vano y su muerte tampoco fue en vano. Fue una muerte para transformar nuestra vida. Asimismo, cuando Él le hablaba en aquel momento, ¿verdad? Ese momento donde si veamos cómo Jesucristo en los 40 días ya Él va ascendiendo en esa transformación total, cosa de que a veces nosotros nos quedamos pendientes en esperar cosas que a veces nos puedan confundir, pero el Señor fue muy claro en su enseñanza y hoy nos lo viene a decir de una manera más increíble aún. Para todos aquellos que piensan que Jesús pues simplemente era un pacifista, no se piensen que era Jesús un pacifista como los hippies, que estaba todo el tiempo así, Dios es amor, Dios es amor. No, Él fue claro porque cuando un padre y una madre va a enseñarle a su hijo la doctrina que ha aprendido de sus padres y su hijo se pone medio potrón, se pone medio terco, se pone medio rebelde, entonces ahí vemos cómo es que cae lo que está diciendo en el día de hoy. El hijo va a estar en contra del padre y el padre va a estar tratando de decirle al hijo, no, es de esta manera. Y así vemos cómo a veces es a la inversa, donde el hijo es el que trae el padre borrachón, mujeriego o lo que sea nuevamente a recapacitar lo que está haciendo para hacer una vida en la gracia, en arrepentimiento y nuevamente volver a los caminos del Señor. Y así mismo con la suegra, así mismo con la madre y la hija. Vemos cómo lo podemos hoy día con nuestros niños. Si no están con la tablet, si no hay señal, si no hay wifi, no pueden hacer su jueguito. Y trate de quitarle usted hoy día esas tablets a su hijo, que tenga cuenta y póngase un casco que con algo le va a tirar y se va a poner de esa manera totalmente. Y a veces nosotros mismos, al no ir enseñándole a nuestros hijos la verdadera palabra del Señor, a veces nosotros mismos vamos cayendo en esas mismas trampas que el mundo pues a veces los entrampa a todos, o sea, con la televisor, con las enseñanzas en las escuelas y demás, y a veces
nosotros no equipamos a nuestros hijos para estar libres de esa maldad que existe. Mire cómo pasaron la maldad en los pueblos de Israel, que teniendo a Joshua, teniendo a Moisés, los dejaban un ratito solitos y se iban a otros dioses, y era algo increíble. Imagina, eso nos lo están enseñando es por algo. Ellos no lo están enseñando simplemente para dejarlo ahí en la historia. Y el Señor es claro en el día de hoy. El Señor dijo, hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Y el que no pone a Dios sobre todas las cosas no es digno de Él. Lo dice Él en su palabra. Y nosotros seguimos buscándoles las 4 patas, las 5 patas al gato cuando tiene 4. Y a veces tenemos que empezar a buscar la verdad en las Escrituras, pero también tenemos que ir a la iglesia, porque también la verdad se nos provee a través del magisterio. Y si no vamos a la iglesia, no tenemos la verdad, no recibimos el cuerpo de Cristo, entonces ¿cómo vamos a tener esa vida eterna? Hermanos y hermanas, recuérdense que hoy estas lecturas no cuentan como si fuera parte de la misa, sino que hay que ir a la misa. Es obligatorio. No deje de participar de la Santa Misa este domingo, que prácticamente en pocas horas, desde las 6 de la mañana, en una iglesia más cercana de ti, va a estar celebrándose la misa. Hermanos, si no se ha suscrito al canal, le invito a que se suscriba. También que comparta esta reflexión con alguna de sus amistades en el mundo entero. Así tratemos de seguir llevando la palabra del Señor para que no se nos quede nadie a través de aquí, de este medio de YouTube, y así por Facebook también y demás. Así la pueden compartir. Bueno, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.